Bueno, como ya lo hemos dicho, la variación de la energía interna depende siempre de la variación de la temperatura. Entonces, de acuerdo a los diferentes tipos de procesos, nosotros podemos calcular la variación de la energía interna fácil y sencillamente. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurriría en un proceso isotérmico? O sea, un proceso a temperatura constante. Veamos entonces. Profe, ¿qué cosa es un proceso isotérmico? Primero defina esa parte. Vamos a definirlo entonces de inmediato. Es aquel proceso realizado a temperatura constante. O sea que la temperatura no cambia, ¿no? Esta de acá, esta curva generada obviamente en esta gráfica presión versus volumen, de acuerdo a un dato inicial, por ejemplo V sub 1, se daría una presión P sub 1, por ejemplo, ¿no? Y acá un volumen V sub 2, se daría una presión P sub 2. Pero al margen de lo que está ocurriendo acá en este caso, en este detalle, nosotros podemos observar de que a esta curva se le va a designar simplemente curva isotérmica o isoterma debido a que la temperatura en este caso no cambia. ¿Estamos de acuerdo con eso? La temperatura no tiene por qué cambiar. Muy bien, entonces en este caso la temperatura se mantiene constante. Bueno, pero como nosotros ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? A ver, sabemos del estudio de la energía, sabemos que su variación, la variación de la energía interna, cumple la relación de I medios multiplicado por NR triangulito de T, ¿no? Donde esta es la variación de la temperatura, o sea, es la diferencia entre dos temperaturas, final menos inicial. Pero cabe la casualidad que las dos temperaturas son iguales porque estamos alrededor de una curva isotérmica. Entonces, como las temperaturas son iguales, quiere decir que todo esto de acá es Serapio-Torres. Y si esto vale 0 multiplicado por esto, te daría 0. Ah, ya, interesante. La variación de la energía en un proceso isotérmico sería 0. O sea, la energía no cambia en este tipo de procesos tal y como lo podemos observar. Así es como se puede determinar entonces este aspecto, ¿no? En este tipo de casos, por ejemplo, podemos nosotros deducir esto a partir de él. Pero también a partir de la primera ley de la termodinámica, planteemos acá, por ejemplo, y digamos, a partir de la primera ley de la termodinámica, tú miras, profe, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que esa primera ley te dice que la cantidad de calor es igual a ¿quién? Es igual a la variación de la energía interna más el trabajo, o al revés, como quieras decir. Pero ¿sabes cuál es el detalle? El detalle es que se me va a ir esto. ¿Por qué, profe? Porque ya sabemos que es 0 en un proceso isotérmico. Entonces, como la cantidad de variación de energía es igual a 0, quiere decir que la cantidad de calor y el trabajo desarrollado, ¿cómo tienen que ser? Igualitas. O sea, quiere decir que el calor se utiliza netamente para realizar un trabajo. Obviamente es un proceso ideal, restringido, pero nos sirve bastante obviamente para definir otros procesos que son bastante importantes a su vez. Además de ello, también nosotros podemos hablar de la famosísima ley de Boyle-Mariotte. ¿Cómo es eso, profe? Claro, de Robert Boyle y Mariotte. La ley de Boyle y Mariotte dice, por ejemplo, de que si la temperatura se mantiene constante
entonces la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional. Ah, ya. O sea, quiere decir entonces que P1 por V sub 1 es igual a P2 por V sub 2. Así de simple y sencillo. Claro que sí. Así es. Esto de acá entonces se cumplirá de acuerdo a la ley de Boole mayor, tal y como lo estás observando. Entonces nosotros ya hemos definido la relación termodinámica que hay, obviamente debido a la cantidad de energía anulada, que la cantidad de calor y el trabajo son iguales, y además la relación de la presión y el volumen, que también es bastante definido. Veamos un pequeño problemita en el cual nos dice lo siguiente. Un gas diatómico realizó un trabajo de 50 joules. Calcular la cantidad de calor que absorbió en el proceso isotérmico. Ya nos dice que es un proceso isotérmico el cual ha realizado el gas diatómico, dice, ¿no? Obviamente la cantidad de trabajo que estamos observando acá vendría a ser igual a 50 joules. Pero recuerda que en un proceso isotérmico la variación de la energía interna es igual a Serapio-Torres, por lo cual podemos concluir que la cantidad de calor es igual a la cantidad de trabajo. Ya, o sea, quiere decir que la cantidad de calor será igual a 50 joules, tal y como me dice acá, ¿no? Perfecto, esa es la respuesta. Pero las alternativas están en calorías. Entonces vamos a utilizar obviamente un equivalente mecánico calor. O sea, diremos nosotros que un joule es equivalente a 0,24 calorías. Claro que sí. Entonces de inmediato se me va joule con joule y te quedaría 50 multiplicado por 0,24. Eso te daría 12 calorías. Esa es la respuesta. Claro que sí. O sea, la A de animalito. Algunos por ahí han marcado la C, por si acaso. No, hay que tener bastante cuidado con eso. Ten cuidado con las unidades, por favor, ya que sea la última vez que hagas eso. Por favor. La clave, como te vuelvo a recalcar, es la A de amigo, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así me gusta, caballero, que lo piense.